Estás en Ven y Sígueme Live. Muy contentos de estar un día más en la presencia de nuestro Señor, muy alegres porque Él nos escogió, nos miró y ha sido con nosotros. Yo creo que tú también sientes lo mismo y dices, es día viernes, estamos aún con el COVID-19 dando vueltas en este mundo, pero sabemos que Dios nos guarda, está con nosotros y Él siempre tiene planes de bien para sus hijos, para su pueblo. ¿Sabes qué? El día de ayer hablamos de cómo si las generaciones son benditas a través de nuestra fe y si esto es realmente válido, si no solamente yo digo, no, Dios es mi Dios y hasta ahí bastó y creo que mis generaciones son benditas. O Dios tiene un rigor, o Dios tiene una forma, tiene un paso a paso para ir y vivir esto y entender este versículo que habla así en Deuteronomio 7. Que hay 1000 generaciones benditas a través de creer en nuestro Señor, pero hay otros pasos también que Dios nos llama a vivir para que nuestras generaciones sean benditas. Y ¿sabes qué? No es fácil, no es algo que digamos de buenas a primeras, sí, yo creo y mis hijos serán salvos y mis generaciones. Dios tiene salvación para todo el mundo, dio su Hijo por todo el mundo, pero Él también escoge. Él también tiene ahí una voluntad a vivir en este presente y es con tu familia. Si tú me estás escuchando en este momento y dices, Paula, ¿sabes qué? No creo que mi esposo vaya a ser muy convertido, mis hijos están lejos y creo que mi fe no fue bien enseñada. ¿Cómo lo hago? O alguien que vive incluso, vamos a la congregación, íbamos a la escuelita dominical, no íbamos a los discipulados, estábamos en todos presentes, pero no logramos vivir una fe verdadera. No logramos vivir una vida en santidad conforme como Dios nos llama a vivirla. Y nos conformamos con este versículo, que no es por obras. No nos vamos a salvar por obras, sino que porque Dios dio a su Hijo y redimió mi vida. Y creemos que solamente hasta ahí. Pero sabes que no es por obra. Pero Dios tampoco menosprecia nuestras acciones de amor en favor de hacer su voluntad, porque eso son las obras, son muestras de amor que estamos haciendo su voluntad. Y ahí es donde nos turbamos, nos confundimos y decimos cómo hay que vivirla realmente, cómo hay que hacerlo. Y en Hebreos 11:6 dice esto: sin fe es imposible agradar a nuestro Señor, lo sabemos. Entonces tú dices, en este momento algunos tenemos mucha fe. Bueno, la medida de fe es totalmente distinta de unos de otros. Y esto es otro tema y vamos a hablar en otro momento. Pero al menos entendemos que la fe es esto, la forma que tenemos de llegar a nuestro Señor. Porque sin fe no podemos agradarlo y sin fe menos podemos hallarle. Sin fe nadie puede agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe, tiene que creer que Él recompensa a quienes lo buscan. Y estamos todos buscando continuamente que Dios nos responda. Estamos buscando todos continuamente que Dios sea con todas las circunstancias difíciles. Estamos buscando que en medio de todo lo que pasa, en medio de todo lo que me cuesta, con mi carácter, con el de mi esposo, con la formación de mis hijos, con los nietos que mi hija me dejó porque se divorció y me los dejó en casa y no sé cómo hacerlo, con los sobrinos que quedaron por ahí, e incluso con lo que está pasando ahora. ¿Sabes que escuchaba una historia hace 2 días atrás? Que una madre de 37 años, cristiana, le da COVID-19, se muere y deja a un chico de 10, a otro de 8 y a un bebé recién nacido. El padre se colapsó, está en una depresión terrible y la abuela está con los nietos. Y dice esa abuela, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vivo esto? Esta circunstancia tan difícil. Lo creemos a través de esto. Menos mal que es cristiana, menos mal que Dios tiene una voluntad para ella, que sabemos que es extrema. Si tú me dices a mí o me enfermara en términos de muerte y que Dios llamara a mi vida ya a su presencia, sería muy difícil saber cómo quedarán mis hijos. Y esa abuela que tuvo que despedir a su hija y que ahora tiene que ver a sus nietos y que tiene que animar a su yerno y decirle, ¿sabes? Sigamos adelante. Ante las cosas terribles que puedan suceder, sabemos, como dice su palabra así en Hebreos 11, que los que creen en Él y que Él existe, va a recompensar a quienes le buscan. ¿Y cuál es la recompensa que quiere esa abuela en este momento? Porque esta historia yo la escuché a través de esa mujer, de la abuela que se quedó con los nietos. Ella no quiere una recompensa humana, no quiere una recompensa de dinero, no quiere una recompensa de que llegue alguien y haga de que guarde mis hijos y los eduque a los nietos y ella no haga nada, solamente vigile. No, quiere una sola recompensa. Quiere paz
en medio de esta tristeza? ¿Quieres saber con certeza que Dios va a guardar a sus nietos? ¿Que Dios va a guardar a su yerno? Y que van a poder salir adelante en medio de toda esta tristeza. Que ella va a tener la fuerza suficiente para cuidar a ese bebé que nació hace muy pocos meses y que va a poder salir adelante. Pero tenemos que creer que Él existe. Tenemos que creer que Él va a responder. Tenemos que tener la fe suficiente. ¿Y sabes qué? Esa acción de fe va a hacer que los hijos que están desconsolados porque esa madre partió, y también en medio de estas circunstancias donde no se pudo despedir a la madre, donde todos estábamos asustados si nos iba a dar el virus a nosotros, y así muchas cosas que hacen que el momento sea más rígido, más fuerte, más difícil de vivir, más difícil de saber si vamos a salir adelante o no. En medio de esas circunstancias tan extremas que puedo vivir yo en cualquier momento, la estás viviendo tú en este momento, o la historia de esta hermana en la fe que te estoy contando, podamos decir que mi fe está aquí, creyendo en mi Señor, que mi fe le agrada a mi Señor. Esos niños van a entender que la fe es real. Sus generaciones van a entender que la fe es real. Sus otras generaciones van a entender que solamente la fe. Un día que partió nuestra abuelita, ¿te acuerdas en medio de esa pandemia que hubo una vez que se llamaba COVID-19 o coronavirus? Dios nos dio paz. Estábamos todos bien y no entendimos cómo salimos adelante. Porque esto sobrepasa nuestro entendimiento. Son esas marcas de cómo vivimos nuestra fe. Son las que bendicen nuestras generaciones. Son las que bendicen nuestra vida en este momento que estamos existiendo. Son las que nos dicen, ¿sabes qué? Se puede. En medio de lo más terrible que pueda suceder, se puede salir adelante. ¿Te acuerdas cómo lloramos un poco, pero luego Dios nos consoló y nos hizo de ahí solamente recordar todo lo bueno que vivimos con mamá? Esa madre fue consolada. Lloramos el recuerdo de nuestra hija. Ese esposo fue consolado y los hijos fueron consolados. Y ese bebé no va a tener nunca el trauma de no haber conocido a su mamá, porque no va a tener cero recuerdos de quién fue su mamá. Y esa fe nos puede mantener invictos, firmes, y como cantamos mucho ese himno antiguo, firmes y seguimos adelante. ¿Sabes qué? Solamente la fe en nuestro Señor puede mostrarle a nuestras generaciones que Él es real. Y en esto tú dices, pero eres como repetitiva, Paula, quiero bien entender lo que Dios tiene para mis generaciones. Tiene una forma de vivir y no es de forma relajada, no es de una forma donde tú quieras vivirlo, no es una opción, no son alternativas, no hay una A, una B, una C para vivirla. Hay solamente una forma, una verdad, un camino y una vida, y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? No podemos decirlo más, es a mi manera. Y es por eso que a veces nuestras generaciones se pierden. Mira, yo pertenezco a una generación muy grande. Mi madre tiene nada menos que 10 hermanos aparte de ella. Y mi padre tiene 4 hermanos aparte de él. Y son distintas generaciones. La generación de mi madre fueron todos cristianos. La mayoría de ellos iba a la iglesia. La generación de los hijos, de los hermanos de mi mamá. Pero la generación de sus hijos y de sus nietos, que ahora hay tataranietos y hay bisnietos y hay somos muchos de parte de mi mamá, que sí conocieron a Dios, y de parte de mi papá que no conocieron a Dios. Por esa historia, por ese lado, yo no puedo nada reclamarles porque ellos no ha sido revelada la fe. No tengo nada que exigirles ni pedirles. Pero de parte de la generación de mi mamá y de sus hermanos, muchos no vivieron esta fe intensamente, la vivieron a su manera, solamente viviendo como decía en Deuteronomio 7. Reconociendo que Él es Dios y que Dios es real y que existe y es fiel, pero no guardaron sus mandamientos, no perseveraron en su palabra y no tuvieron una relación de amor con el Señor, y ahora sus hijos, nietos e incluso bisnietos no perseveran en esta fe, y por lo tanto podemos decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Dios, no hay salvación, esto otro, ¿por qué ellos no quieren entender? Y es porque vieron una fe muy opcional. Y en esto no culpo a la generación de mi madre o a lo que vivieron, pero también fue una decisión. Nosotros, como personas, decidimos qué fe vivimos. Decidimos si lo hacemos bien o no. Decidimos
si vivimos una fe de forma radical y disciplinada y como a Dios le gusta, o de forma tibia, o de forma muy, muy ligera, clamando a Dios solamente cuando mi conveniencia lo llama, cuando estoy muy afligido, triste, desesperado, o cuando tengo miedo. O cuando es aún más materialista, cuando necesito algo material de Dios, una casa, un auto, un trabajo, un sueño personal, un viaje. Señor, ayúdame. Pero en medio de lo demás no me acordé para nada de Él. Solamente creo que es un Dios y que muchas cosas imposibles puede hacer. ¿Y sabes qué? Hay muchas generaciones que pueden estar totalmente perdidas porque uno no sabe el día de mañana. Dice la palabra que no nos afanemos, no planeemos qué haremos mañana, qué harás y en el futuro y los años que vendrán. Es que vivir este presente, y este presente me está llamando a salvación. Este presente me está llamando a vivir una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. Este presente me está diciendo, ¿sabes qué? Estamos en medio de una pandemia. La palabra de Dios se cumple. Dios está llamando a su iglesia a vivir de forma verdadera. Dios está llamando a su pueblo a vivir como Él quiere que vivamos. Dios está llamando a sus hijos, a su semejanza, a su creación, a su amor, a vivir como Él quiere que vivamos la palabra. Entonces Dios está generando en medio de este COVID-19 una oportunidad. En medio de esto que no nos estamos congregando, en medio de que tú dices, uy, tantos años no fui a la iglesia y ahora tengo tantas ganas de ir y no se puede. Y estás viendo todo esto de forma virtual y me estás viendo tú a través de tu pantalla. Pero no puedo tocarte, no puedes sentirme, no puedes saber si esto es realmente o a lo mejor algo hicieron, pegaron imágenes, ¿será real o no? Puedes pensar hasta eso, porque no me estás viendo enfrente tuyo, pero la presencia de nuestro Señor sí está enfrente tuyo. Su presencia omnipotente sí está enfrente de nosotros, aquel que todo lo ve y está en todos los lugares, a través del omnipresente que es nuestro Señor. Te digo en esta hora que Él genera una oportunidad para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Y te está diciendo que tus generaciones, hasta 1000 generaciones, como dice en Deuteronomio 7, hasta 1000 generaciones serán benditas si nosotros reconocemos a nuestro Señor, si somos fieles, si guardamos sus mandamientos. Él guardará su pacto con nosotros hasta 1000 generaciones. Pero debes hacer todo esto. Debes estar totalmente agradando al Señor con tu fe, con tus acciones de fe, con tus obras de fe, en medio de lo que todo que pueda estar sucediendo, mostrándole a tu familia que sí se puede vivir una vida en santidad. Una vida donde reconocemos, ¿sabes qué? Lo hemos hecho mal, hemos utilizado a nuestro Señor, lo buscamos cuando nos conviene, pero cuando nos vamos de vacaciones a la playa o cuando hay una fiesta que celebrar, nos alcoholizamos, nos olvidamos de nuestro Señor. Nuestros hijos ya han convivido con muchas parejas, han hecho muchas cosas que nunca debieron hacer a su edad, se iniciaron sexualmente cuando no debían hacerlo fuera del matrimonio, hicieron muchas cosas indebidas, ¿sabes qué? Nos permitimos hacer mucho pecado. Y si Dios te redarguye en esta hora y te amonesta, es tiempo de vivir una fe santa, verdadera y una fe que guarda sus mandamientos, una fe que guarda su palabra, una fe que dice, ¿sabes qué? No. He visto, y yo te doy evidencia, mucha gente de mi familia se alejó por no haber visto una fe verdadera, por no haber visto una fe que se vivía de verdad y en santidad, por no haber visto una fe. Y esta es la evidencia, y en esto somos claros, tú también lo has visto. No se puede solamente creer, no se puede solamente asistir a una iglesia, pero en mi casa hago lo que quiero, vivo fuera de la iglesia como quiero, y soy solamente una apariencia de piedad y de santidad dentro de mi iglesia, pero fuera de ella no lo soy. Mi vida íntima no tiene una relación cercana con mi Señor, no la tiene. Y algo aún más peor, esta fe que digo tener en mi Dios no tiene la fe suficiente para salir del pecado. Y seguimos viviendo igual. Dios en este instante y en este segundo genera una oportunidad. ¿Y sabes qué generar? Una vez fui a un fundo de donde había muchos árboles de nueces. Y me sorprende mucho porque estaban... había justo un tiempo de sequía en medio de mi país y lo estaban regando los árboles, pero estaban muy secos. Pero hicieron algo, que pusieron una rama del árbol de nueces
en los troncos y como que la pegaban para que tuviera más vitalidad y más fuerza. Y yo le dije, yo sin saber de agricultura, nada, y menos de árboles y cómo esto se podían regenerar. Y nos dice así el cuidador, el que estaba a cargo de los árboles, ¿sabes qué? Se pone una rama, se pega acá y el árbol toma más fuerzas y las nueces salen salen más sanitas y porque eran árboles de exportación a través de este injerto y pueden lograr dar un buen fruto. Y yo no le creí, yo dije, no le va a resultar. No tenía idea de eso, pero yo ingenuamente le digo, no, ¿sabes qué? No le va a resultar. Al tiempo volvimos a ir a ese lugar porque habían caballos y a mi hijo le encantaban los caballos. Íbamos a ver los caballos y veo los árboles en medio de una sequía, grandes, frondosos, llenos de nueces y con ese injerto con mucha vitalidad y mucha fuerza. Y es como me dieron a entender los mismos árboles, ¿sabes qué? Tú no sabías. Pero esto generó una oportunidad en el árbol de dar un mejor fruto. Una rama pegada al tronco. Dios hizo lo mismo con su pueblo escogido Israel, su pueblo bendito, su pueblo, aquel que fue redimido antes que todos nosotros. Dios genera este injerto, esta rama, nos pone a nosotros, nos hace vivir como un árbol de olivo que genera aceite y unción de nuestro Señor para este mundo. Y nos hace decir a través de esta generación de oportunidad y de salvación a nuestras vidas, nos hace decirle al mundo que Él es real, verdadero, todopoderoso y que no hay nada mejor que ser su hijo, vivir en su presencia, tener su paz, su fortaleza, su amor, su paternidad a través de haber sido injertados a este árbol celestial, a este árbol de vida que es nuestro Señor. Si has despreciado vivir su voluntad, si has despreciado vivir como se debe vivir en familia, con un padre presente, con una madre presente, sin encargar los roles, porque ahora el padre trabaja pero le dice a la mujer, tú encárgate de todo. Y al padre poco le importa meterse en la habitación de su hijo y preguntarle qué estás viendo, qué estás escuchando, por qué estás viendo eso, por qué estás metido en estas circunstancias, por qué estás conversando estas cosas, por qué estás jugando estos videojuegos. ¿Por qué tienes estas amistades, querido hijo? Y todo se lo deja relegado a la madre o al que se quedó en casa y él cumple su rol desde una distancia muy lejana. Y al final podríamos decir padres que solamente entregan lo material, pero no están presentes. Y no están cansados para seguir en sus vidas personales, no están cansados para hacer amistades, no están cansados para ir a jugar el fútbol, no están cansados para ver series. No están cansados para mirar en internet. Y mirar y mirar. Pero sí están cansados para cumplir su rol, porque ya trabajaron. Y lo mismo se hace a la madre, porque trabajó. Está cansada de hacer su rol, porque hice muchas cosas. Y el hijo tiene que ayudar. Pero el que está encargado del crecimiento de los hijos son los padres. El tutor, la abuela que se hizo a cargo. El que dijo, yo soy responsable ante la ley de esta tierra, pero también ante nuestro Señor. Y tienes aún más demandas si conoces a nuestro Señor. Las generaciones son benditas si nosotros vivimos una fe verdadera, una fe que da ejemplo, una fe que está ante todos los acontecimientos. Mira, está totalmente entendiendo el concepto. Hijo, esto es la fe. Así se debe vivir. Esto quiere de nuestro Dios para nosotros. Hijo, ¿qué estás viendo en internet? Guarda la voluntad de nuestro Señor. Eso te hace mal. Hijo, esto no le agrada a nuestro Señor. Querida hija, no te vistas así porque te hace mal. Estás mostrando lo que no debes mostrar. No es necesario mostrar tanta piel para ser validados. No es necesario vestirse o mostrarse en fotos, ahora que los chicos no pueden salir mucho. No es necesario mostrarse en el baño en ropa interior. No es necesario sacarse fotos de este tipo y de este tipo. Muestra una foto que te haga sentir, que te haga ver muy digna de la dignidad que Cristo te dio. Todas esas cosas muestran una forma de vivir, pero están sellando un pacto del Señor. Son generaciones benditas, que ella le va a enseñar a sus hijos exactamente lo mismo. Pero no te permitas, querido padre, vivir una fe laxa, una fe donde te permita ser pecador y una fe que no tenga la fe suficiente para salir del pecado. La fe es lo mejor que tienes.
Es lo único más valioso que tienes para vivir como se debe vivir. Te invito a esto. Nuestras generaciones deben ser ejemplo de vivir, deben tener entendido lo que Dios quiere, lo que Dios impulsa a las generaciones a vivir. ¿Y sabes qué? Está malo, el ambiente está malo afuera. Ante la pandemia, ¿sabes qué? La gente está esperando para que termine. Ir a celebrar, ir a bailar, ir a alcoholizarse, ir a drogarse, a hacer fiestas. Pero no entendió la lección. Pero aquellos que hemos conocido a nuestro Señor sabemos que esto es una oportunidad para bien vivir a nuestro Señor, para bien vivir su voluntad, para amarla sobre todas las cosas y para certificarle a nuestras generaciones que serán benditas si lo reconocen, si reconocen que Él es fiel y su voluntad es lo mejor, y Él va a preservar su pacto con aquellos que guardan sus mandamientos y su voluntad. De ahí en adelante son benditas, no solamente a través de reconocer que Él es muy bonito y lo hace muy bien y es el Dios del cielo. Y yo soy chiquitita aquí en esta tierra. No basta solamente con un concepto así. Basta viviendo una fe verdadera, que no la interpreto más a mi forma, sino que la vivo como Dios me llama a vivir. ¿Estás a tiempo? Dios te da una oportunidad y Él te da una oportunidad de empezar de nuevo, querida padre, querida madre, querido hijo. Te da una oportunidad de empezar de nuevo. Seas bendito en esta hora, porque ¿sabes qué? Muchas veces decimos, no, nadie me dio la oportunidad, nadie hizo todo esto y esto conmigo, la vida me trató mal muy en mi infancia, me trató muy mal en mi presente, me divorcié, pasó esto otro. Pero Dios te dice en este segundo, hay una oportunidad, no la desprecies, no desoigas de Cristo el llamado que le está golpeando tu puerta para decirte, vuelve a empezar. Bendiciones para todos, un gran abrazo, y para todos los que están viviendo circunstancias difíciles en su casa, clama a nuestro Señor. Él es propicio para todo aquel que está afligido, desesperado. Activa tu fe, vívela, ámala, respétala y vive en santidad, porque nuestro Señor está pronto para venir a buscar a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Muchas bendiciones y comparte este programa. Dile a tus amigos que hay una palabra de Dios